Bienvenidos a Café Ágil, el podcast donde nos sentamos a conversar con una buena taza de café sobre los retos, aprendizajes y realidades de llevar la agilidad a las organizaciones de habla hispana. Este es un espacio para quienes buscan inspiración, herramientas prácticas y sobre todo una comunidad para aprender juntos. Si alguna vez te has preguntado cómo lograr que tu equipo o tu organización sea realmente ágil, más allá de los marcos de trabajo y las buzzwords, este podcast es para vos. Servite un café, ponete cómodo y acompañarnos en este viaje hacia una agilidad más humana, más cercana y sobre todo más nuestra. Bienvenidos a Café Ágil. Bueno, bienvenidos al capítulo número 2 de nuestro nuevo podcast Café Ágil. Mi nombre es Luis Castro, soy uno de los hosts y me acompaña mi co-host, don Juan Sánchez. Mira, te tengo una pregunta para empezar. Hay algo nuevo ahí atrás. ¿Qué es eso de una nueva guitarra cuando hace menos de un mes me dijiste que no ibas a comprar más? Sí, tenés toda la razón. Y como el tema es café ágil, entonces fui muy ágil y Ah, cambié de opinión y me compré otra guitarra. Eh, pero bueno, el cuento, o sea, sí, me compré una guitarra, pero también tengo una disculpa, que al mismo tiempo vendí otra que tenía. Entonces, por lo menos, tengo en este momento, bueno, tenía dos a la venta. Una la compraron, entonces con un poquito de esa plata me ayuda a pagar la nueva. Em, pero sí, no, me enloquecí. Me fui de paseo hace 2 semanas. Eh, un, un hermano de mi novia me dijo, ve, tenés que ir a este almacén, que es a donde hay un viejito que hace guitarras y que arregla guitarras e instrumentos, y ya que estás por aquí, y ya estábamos lejos, estábamos en Maine. Entonces, que para los que están oyendo o viendo, eso es al norte, muy al norte de Estados Unidos, en el lado este. Eh, y entonces me dijo, ve, anda a hacerle una visita a este viejito. Y entré, miré, y una cantidad de guitarras como viejas, no sé, como, pues como nada así muy interesante. Y, y nada, y me aproximé como a una pared donde tenía unas ahí colgadas. Y yo casi siempre que entro a un almacén de guitarras, pues sin bajarlas, o sea, las tienen así colgadas, como las tengo ujú. yo. Sino, entonces yo simplemente paso el dedo por las cuerdas a ver qué oigo. Y entonces empecé como en la mitad de la pared, de la derecha a la izquierda, a cada una, cuatro, habían cuatro. Y las primeras tres, pues bien, sonaron bien. Y la última, me enamoré y me enloquecí. Ok. Entonces la cogí, la agarré, la bajé, me senté a tocarla un rato. Apenas le puse las manos encima, yo dije, esto es otra cosa. Y yo no sabía que el viejito, yo había ido porque me contaron, pero yo no sabía que él era el tipo que las hacía. Ah, ok. Entonces el tipo estaba ahí como dándome vueltas y no sé qué, y como de un momento a otro, pues de la conversación nos caímos en cuenta que él era el que hace las guitarras. Y entonces me puse a conversar con él, no sé qué, eh, y le dije, pues obviamente le pregunté, bueno, ¿y esto cuánto vale? Y me dijo yo, ok, y le dije, no, no tengo, pues nada, me enloquecí. O sea, en 20 minutos compré una guitarra y la verdad es que es la mejor guitarra que tengo de la colección de guitarras que tengo. Wow, esas son palabras mayores, porque no tenés ahí nada básico. No, no sé, yo le preguntaba al tipo, ¿vos qué le hiciste a esta guitarra? O sea, ¿cómo puede sonar de esta forma este instrumento? Y la Ok. compré. Todo bien, cada loco con su tema. Hay un dicho que Cada, dice. cada loco con su tema. Ahí estamos. Eh, bueno, entonces, ¿de qué vamos a Bueno, hablar no, hoy? espérate, antes de Ah, empezar, vale. felicidades, están en Ah, orden. Aquí nuestro co-host acaba de ser ascendido a un nuevo puesto, así que felicidades. ¿Cuál es el bueno, nuevo puesto, Juan? muchas gracias. Sí, de un capítulo a otro, porque el primer capítulo que grabamos, entonces conté que yo era Chief Information Officer, CIO, y ahora le cambiamos la parte de Information a digital, so Chief Digital Officer. Em, o sea, ¿Cuál es el la título, principal diferencia? Sí, como sí, para el que la gente título, vaya entendiendo. exacto, el título en sí no representa gran cosa, pero bueno, la diferencia máxima, digamos, aquí en Estados Unidos, por ejemplo,
el Information Officer se encarga de unas cosas, digamos, de control de costos, de selección de plataformas, de relaciones con vendedores, temas de seguridad, temas de infraestructura, a veces temas de desarrollo de datos que todavía los manejamos, pero muy apropiado el tema de nosotros en este podcast, que yo creo que con el trabajo que venimos haciendo, por lo menos esto es lo que pienso yo, lo que creo y creo que es verdad, es que lo que ha ocurrido aquí es que el equipo ha crecido tanto, digamos, en madurez en habilidad, en manejo de responsabilidad, en estas cosas, a donde ellos están ya manejando esos temas, ¿cierto? Entonces, a mí se me ocurrieron dos cosas. Una, cuando yo me puse a leer la descripción del puesto que tenía, el CIO, que como les conté la vez pasada, yo ya llevo aquí 6 años. Yo me puse a leer esa descripción. Yo dije, si yo fuera hoy a aplicar, no aplicaría a este puesto. Porque no me entiendes, no me Sí, interesa sí, sí. ese tema ya. Entonces, ¿cómo hace uno? Pues la respuesta es que si vos tenés un equipo que es capaz de manejar eso en una manera distribuida, vos te puedes poner a pensar otras cosas. Y entonces, pues diseñé esencialmente este puesto y ahora el reto del puesto es, digamos, seguir la transformación digital que llevamos ya varios años en ese trayecto y incorporar, digamos, más grupos de la organización en la parte de tecnología para que tengamos, digamos, unas soluciones, unas plataformas más afines, yo creo. Y también me toca ahora pensar de cosas, digamos, de la inteligencia artificial, de temas de este estilo. Entonces, bueno, eso empezó la semana, pues oficialmente digamos que fue hace una semana, pero lo anunciamos hoy, entonces día de grabación. Muy bien. Bueno, felicidades. Bueno, muchas gracias. Y para y es curioso que lo menciones de lo ligado que va con el tema que vamos a tocar hoy, porque para ir ya entrando un poquitito en materia, hoy vamos a hablar de un término muy utilizado en varios marcos de trabajos ágiles, de herramientas, frameworks, metodologías, etcétera, que es el servant leadership, el liderazgo de servicio. O sea, si nos ponemos a ver ya un poco más en el tema ágil, nos damos cuenta que Scrum, Kanban, Safe, Extreme Programming, Lean Agile, Agile Coaching, etcétera, ¿verdad? O sea, todas estas de una u otra forma aplican el término, algunas más claras que otras, por ejemplo en Scrum, ¿verdad? Que es una de las características que tiene que tener el Scrum Master. Em, pero es un término como que generalmente nada más se tira al aire. Como que no sabemos definir bien qué es eso y hay muchos mitos alrededor de esto. Entonces, bueno, te pregunto, para vos, ¿qué es el servant leadership? ¿Qué es el liderazgo servicial? Pues yo te digo que hace 6 años no tenía ni idea. Eh, Para la muestra un verdad, botón. ¿cierto? La verdad. Em, Pregunta, y te hago aquí una pregunta. Hace 6 años no tenías idea. ¿Ya sabías de Scrum? sí, sí, Ok. ya sabía de Scrum. Em, Interesantemente, se conocía, pues obviamente viniendo de, digamos, de ese campo de tecnología, se conocía, pero donde trabajaba yo antes no lo manejábamos y entonces estábamos usando una cosa mucho más tradicional, ¿cierto? Un waterfall, Big Bang, todo lo lo que le das poner. Entonces, y yo intenté varias veces a transformarnos a Scrum en esa organización, pero nadie me quería comprar el cuento. Entonces, no lo logré. Y ya cuando llegué aquí al puesto, a este puesto, digamos que estaba nombre, digamos que las prácticas y los resultados no eran exactamente lo que queríamos, pero pues por lo menos algunas de los rasgos se veían. Pero bueno, eh, por el cuento de la definición y el conocimiento, ¿qué creo yo que es? Pues para mí verdaderamente eh, es apoyo, es, digamos, ponerse uno
no necesariamente de último, Ujú. pero verse uno como líder en una forma que vos no tenés todas las respuestas, vos no sos el que tenés las soluciones, que se las pones, se las impones al equipo. eh, Más bien es sentir qué es lo que está pasando, eh, Ujú. hacer muchas preguntas en vez de decir cosas. A veces le toca a uno decir cosas, pero preguntar, apoyar, relacionar, digamos, lo que uno está escuchando con otras partes de la organización. O sea, que entonces es como parte de mensajero también, me parece a mí. Ujú. Eh, y, y bueno, y en la definición, parte de la definición, digamos, oficial o tradicional, es no estar enfocado en el poder. Ujú. ¿Cierto? Y a mí me gusta mucho ese tema. eh, o sea, la verdad es que yo lidio mucho con esa tensión entre tener un título importante en una organización que refleja ciertas cosas y, y uno que no, digamos, no querer que ese título tenga esa clase de peso. Sí, claro. ¿Me entendés? Entonces, siempre estoy manejando yo personalmente como esa tensión y, y bueno, y le pongo otra cosita al final, que esto no quiere decir, digamos, y eso lo podemos explorar después, más tardecito, pero no quiere decir que vos no puedes, digamos, dar una orden, Por ¿cierto? supuesto. Porque yo siempre digo que hay momentos a donde un equipo necesita que una persona, como en el papel de líder, simplemente diga, o sea, para este lado o para el otro lado, pero decime algo. Total, total y completamente. Y a ver, vamos a entrar un poquito ya a hablar de los mitos y de ejemplos un poco más, por así decirlo, palpables. Y uso un ejemplo, digamos, de un nivel que no es tan alto como el tuyo, sino a nivel de Scrum Master. Sí. Por ejemplo, en toma de decisiones, hubo un momento donde yo llegué a un equipo donde teníamos más de 70 personas, dizque haciendo Scrum, pero era un equipo de 70 personas. Eso claramente, ¿verdad? O sea, por cualquier lado que se viera, era un desastre. Em, entonces, entro yo como Scrum Master y empiezo a tomar decisiones de empezar a dividir a los equipos. O sea, pero al mismo tiempo, trabajando con los equipos para entender qué era lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, algo tan simple como esto. Uno de los desarrolladores no tenía licencia de Photoshop. Saludos ahí para el ATA hoy. Uno de ellos no tenía la licencia para poder hacer su trabajo con el software que necesitaba. Entonces, en vez de yo llegar y buscar que él lo resuelva, ¿verdad? O sea, entra el liderazgo en servicio y busco cómo resolverle a él, al estar al servicio con él. Eso no significa que anteriormente no haya tenido que tomar decisiones, por ejemplo, en la composición del equipo, la dirección en la que íbamos a tomar. Eh, ¿Verdad? O sea, hay un mito que me gustó mucho, que en el trabajo que vos hiciste previo al podcast, que es que los líderes serviciales son débiles o pasivos. No. O sea, que no sean tan confrontativos o tan, ¿cómo decirlos? ¿Cómo decirlo de una forma que no suena grosera? que, que, que no son, al final de cuentas, que no busquen intimidarte, ¿verdad? Que no te buscan buscar poner tu título por encima el título de ellos por encima tuyo, ¿verdad? Para que hagas caso. Sí, Eh, no, eso no significa que sean pasivos o que sean débiles. sí. No, de En tu, acuerdo, 100%. O sea, y yo digo que hasta en estos momentos, o sea, es saber aplicar esa responsabilidad que le dan a uno con el título. O sea, no voy a decir que uno se le dan a un título y no quiere decir nada. Obviamente que sí, pues, ¿cierto? Pero es cómo y en qué momentos eh, ejercer eso, ¿cierto? Y si el equipo a uno ya le tiene confianza, porque las otras cosas que hemos hablado en el capítulo anterior y lo que vamos a explorar en el futuro, esa confianza se desarrolla. Entonces, cuando llega ese momento, el equipo pues lo quiere y lo acepta. total, total. Y ahora vamos a otro. Eh, que es que al ser, digamos, tan abiertos a trabajar con el equipo, a veces no se ejerce esa autoridad. Eh, hay un caso tuyo, digamos, hace no mucho, que cuando tuvimos el problema con las páginas a nivel
general donde vos tuviste que ejercer un poco de autoridad para poder mover las cosas un poquitito. No sé si quieres contar un poco de eso. Sí, no, sí, de acuerdo. Y entonces, ¿qué pasó? Sí, entonces en ese momento, pues, eh, parte del equipo de nosotros que maneja ese tema, y el líder, sin embargo, del equipo, eh, se le enfrentó al problema y yo hablaba con él, pues, constantemente, aunque estuviéramos en una reunión grande con el resto de la compañía. O sea, yo me salí, hablé con él, hablamos de los pasos que habían que tomar, ¿cierto? Y tanto, pues, me parece, hay que preguntarle a él, será, pero no habla español. Sí, porque yo creo que él también lo que necesitaba era sentirse apoyado, ¿me entiendes? En ese momento, que es una crisis importante, con mucha visibilidad, y que se sienta con ese apoyo de decir, mira, estás como estás manejando la cosa bien, llama a esta persona, llama a esta otra persona, ayudarle a tomar esas decisiones. Y eso es algo que me gusta mucho como lo acabas de explicar, porque ejercer autoridad no es algo malo. O sea, tenemos que quitarle como esa connotación negativa de que si me están buscando o ejerciendo autoridad para buscarme ayudar, no es porque esté haciendo las cosas mal. Sí. Es porque a veces Sí, toca y ocupamos ese apoyo a veces como equipo. mira, pues por decirlo así, un martillo es una herramienta y también puede ser un arma, Sí. ¿cierto? Entonces vos tenés que decidir cómo lo vas a usar, cómo vas a usar el martillo. Es interesante porque, a ver, el liderazgo de servicio para mí no es ni siquiera una técnica o una forma, o sea, es algo muy humano, Ujú. ¿verdad? Es algo como muy, muy de la naturaleza humana, o sea, interesarse por la otra persona, conectar con la otra persona, entender cuáles son sus necesidades. Final de cuentas es tratar a la otra persona como una persona, como un adulto, Sí. ¿verdad? No, y mira, y yo creo que eso rompe mucho, pues, que obviamente a nosotros nos gusta esto, y me gusta a mí mucho, es romper como con ese tema industrial, ¿cierto? Ujú. De la compañía, del jefe y de los trabajadores, ¿cierto? O sea, porque, pues, obviamente sabemos que el mundo ha cambiado mucho desde la revolución industrial. Sabemos que los puestos que tenemos nosotros ahora son puestos muy diferentes, que requieren ciertas cosas que no tienen nada que ver con ensamblaje o con cosas de ese estilo, ¿cierto? Y no es por decir que en esos contextos no se puede usar esto también, obviamente se puede usar, pero vos puedes, digamos, gente de la edad mía le han enseñado mucho cómo es que las organizaciones tienen que funcionar, Ujú. ¿cierto? Y muchas veces le enseñan a uno es el modelo industrial, ¿cierto? Bueno, Eh, eso es toda la academia. O sea, la academia se sigue manteniendo a nivel de sí, ingeniería industrial y revolución industrial. Lo digo sí. como ingeniero industrial. Y eso es, a ver, un tema que a mí, yo no sé, no he logrado identificar por qué hay tanto rechazo hacia este tipo de liderazgo, porque dicen que es muy suave, y que, ¿verdad? Por lo que ya hablamos de que es muy suave y que por eso no funciona en ambientes modernos, porque no le mantenemos el ritmo, porque al ser tan eh, flojo, entre comillas, ¿verdad? Que no puedes mantener el control de las cosas y que por eso es que el caos que hay ahorita. Y yo creo más bien que es al revés, que estamos tratando de mantener prácticas tan viejas en un modelo tan actual que nos mantenemos desconectados, como vos decías. O sea, antes era muy de ensamblaje, darle el trabajo más pesado a la persona más capacitada, más fuerte para poder hacerlo, eh, el darle la mayor cantidad de trabajo en el menor tiempo posible, Ujú. todo era números, ¿verdad? Y actualmente todavía se mantiene mucho esa mentalidad, Sí. lo cual me llama mucho la atención de que lo vean como, o sea, este nuevo pensamiento, esta nueva forma de liderar equipos, lo vean como algo malo, cuando hay resultados que demuestran, digamos, y ejemplos modernos, digamos, estudios de caso, hay montones, Southwest, Sapos, eh, etcétera. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Ten Pines es un excelente ejemplo de cómo hacer un liderazgo completamente nuevo.
en Argentina y siguen habiendo personas o organizaciones que se resisten a esto. Sí, no, y bueno, y eso ya viene con mucha, como decimos en Estados Unidos, con muchas maletas, ¿cierto? Con mucho baggage, porque hay tantas cosas, empecemos, bueno, hay, digamos, cosas de las generaciones, a quién le enseñaron, cómo le enseñaron, eh, que, cómo han tenido ciertas personas éxitos en sus carreras. Ujú. Entonces eso dice, bueno, si me sirvió esto a mí, entonces le sirven a todos. Entonces cuando yo les toca mandar, entonces la misma cosa, ¿cierto? Aplica la misma cosa. Y por eso, pues, el enfoque que nosotros hablamos tanto es organizaciones que son de aprendizaje, ¿cierto? Que siempre estamos Sí. aprendiendo, siempre, pues, o sea, tenemos esa curiosidad de estar en ese momento. Eso nos ayuda a abrirnos, a ver opciones, pero si vos no estás en eso y no tenés a alguien eh, que, que haga ese refuerzo y que, ¿cierto? Y que diga, hey, por qué no hacemos esto distinto? ¿Por qué no? Pues ahí está el límite. Y vos lo decís, vos me enseñaste a mí ese dicho, ¿cierto? Que el límite de la organización es el nivel de conocimiento de los líderes. Bueno, no fui yo, pero sí Bueno, viene de un bueno, libro muy bueno que es de Frederick Laloux. eh, Muy bueno, pero sí, o sea, es la verdad. Si nosotros mantenemos una mentalidad de liderazgo, una forma de liderazgo tradicional, ¿verdad? De que yo soy el jefe, entonces eso es lo que yo digo y como yo digo, cuando yo digo, de la forma en que, o sea, e intentamos adoptar prácticas muchísimo más modernas e incluso, te lo pongo así, intentamos utilizar herramientas actuales. Se queda completamente botado y se convierte más bien en un problema. ujú. ¿Cuántas veces, digamos, bueno, en mi caso puedo contar muchísimas, eh, llega un punto donde si el jefe no cambia, ¿verdad? Si no cambias esa mentalidad de jefe, justamente, sino más bien te convertís en un líder del equipo, te convertís en el embudo, porque al final todo tiene que pasar por vos y el equipo no puede funcionar como tal. Entonces, en vez de buscar cómo ayudarle al equipo, te estás convirtiendo en el problema del equipo. Exacto, exacto. Y yo te digo que, pues te lo digo por experiencia, que hay un momento muy interesante que me ha pasado a mí, es uno como, a ver, eh, uno calcular una cosa completamente incorrectamente. Y lo que te voy a decir es que cuando dice uno, ve, vos tenés que cambiar, entonces primero tiene que uno oír eso y decir, ¿cómo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Es cierto? Primero que todo, que alguien le pueda a uno decir eso, número uno. Pero después entonces lo que pasa es que, lo que me ha pasado a mí es que vos llegas a este puesto, a estos puestos y vos decís, yo llegué aquí por estas cosas, Ujú, porque digamos, soy bueno en la parte técnica o cierto, lo que sea. Y entonces, cuando si hacer vos esta transformación como líder, para mí lo primero yo tuve que hacer es olvidarme de lo que me sirvió hasta este momento. ¿Cierto? Y eso es una cosa muy difícil porque vos decís, "Oye, si yo le doy, o sea, si yo dejo de pensar de estos temas que yo conozco muy bien y simplemente dejo, entre comillas, que los otros del equipo manejen, ¿cierto? Manejen eso y uno no se preocupe, que uno no se vaya a preocupar uno de eso a ese nivel, ujú. entonces queda uno con, entonces yo qué hago aquí, ¿cierto? Entonces yo qué hago aquí y ese es un momento difícil a donde vos te tenés que hacerte unas preguntas difíciles y bueno, y desarrollar unas habilidades nuevas. Vamos a ver, ahí, y es vacilón, porque cuando uno es como Agile Coach, como Scrum Master, como persona que trata de enseñar el agilismo, cuando sea que uno trata de entrar a cualquier equipo, lo primero que uno les dice es, desaprenda lo que usted cree que sabe. O sea, olvídese lo que usted sabe. Y eso es de las cosas más difíciles que uno como ser humano puede hacer, porque uno siempre viene con un bias. Sin embargo, volvemos a uno de los temas que hablamos en el capítulo anterior, que como líder, vos tenés que ser lo suficientemente humilde y capaz de decir, no lo sé todo. Sí, sí. Porque si no tenés esa mentalidad desde un principio, nunca vas a poder convertirte en un líder diferente al que sos actualmente. No, y mira,
y el reto que es muy bueno, pues a mí me parece lo mejor de todo, es que si vos te propones a convertirte en esta clase de líder, bueno, ahí tenés, o sea, tenés otra carrera entera de aprendizaje, ¿cierto? Y de entrenamiento. Totalmente. Y yo digo entrenamiento no en que vas a ir a sacar un certificado en servant leadership. Eso no existe, o puede ser que no exista, porque me parecería horrible si eso es una cosa que existe, pero, ¿me entendés? Aprender tanto de cómo, en qué momento se aplica, en qué momento no se aplica, y eso es un enfoque muy importante para una carrera. Bueno, y pongo, digamos, este punto adicional, que nosotros hablamos de esto bastante en el equipo, que, eh, digamos, desarrollo de carrera. Y yo sé, pues, que este no es el enfoque, digamos, del capítulo, pero para tocar el tema un poquito, sobre todo en el momento o en el mundo técnico, vos tenés, digamos, dos opciones de cómo desarrollar tu carrera, generalmente. Entonces vos tenés una opción que vos te querés ir bien profundo en el tema técnico, Ujú. pero vos no tenés ningún interés en manejar o liderar un equipo, ¿cierto? Y después, obviamente, entonces queda cuál es la otra opción, que es vos te deshaces de la parte técnica, entre comillas, otra vez, no es que te vaya a olvidar todo, pero Ujú. ya no estás actualizado y ni te mantenés leyendo esos temas, eh, sino que ahora te enfocas o querés ser líder de equipos. Lo que falta, pues casi siempre es, bueno, entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo vas a aprender a hacer eso? Porque eso no es solo decir, hey, yo quiero hacer esto y ya. Totalmente, totalmente, pero y es vacilón porque esto es un tema muy relacionado realmente al liderazgo servicial. ¿Por qué? Me pongo yo de ejemplo. Si yo no hubiera tenido líderes en mi camino que me dieran la oportunidad de desarrollarme en los temas que yo quería desarrollarme o que yo quería aprender y demás, yo no hubiera podido hacerlo. Por ejemplo, yo tuve un jefe, saludos a Beto, donde él literalmente se encargó de buscar una persona que nos entrenara en todas las bases de Scrum, en todas las bases de Agile. eh, mm, Buscó que yo me volviera un Scrum Master mucho más fuerte a través de buscarme cursos de facilitación y demás. Me explico. Pero él eso lo hizo siendo un líder abierto a las necesidades no solo del equipo, sino también mías y mis intereses, ¿verdad? Y eso cuesta mucho encontrarlo. Em, que, y te hago a vos la pregunta, volviendo un poco al tema del liderazgo servicial. Para vos, ¿qué es ser un líder al servicio de tu equipo? Pues sí, más o menos de lo que habíamos hablado, ¿cierto? De la definición, o sea que eh, lo que, no, a ver, primero que todo es que ellos entiendan que el papel mío tiene propósito, pero que no es el propósito, digamos, tradicional o el que de pronto, esto es menos ya con la gente más joven, pero digamos con la gente ya mayor que ya estaba en el mundo de trabajo unos años, pues de pronto están acostumbrados a que el jefe sea de cierta forma, ¿cierto? Entonces, como romper con eso primero. Em, y, y como te digo, o sea, cuando yo hablo con los del equipo, es uno preguntar, es pensar, anticipar también, por ejemplo, bueno, hace poquito, uno del equipo tuvo un ascenso importante a donde lo ascendimos a ser director y esta semana pasada, la primera conversación que tocó hacer con él le pregunté, bueno, entonces, ¿vos qué pensás que quiere decir ser director? ¿Cierto? Y entonces hablamos de eso un poquito. Y luego le pregunté, decime vos qué pensás de la diferencia de una estrategia y de un plan. ¿Cierto? Y eso después yo sé que vamos a hablar de eso en otros capítulos, pero ya sabes por qué le pregunté Por eso. supuesto. Sí, cierto. Pero entonces, mira, entonces son como uno pensar en adelanto, bueno, esta persona va en este camino, hacerle ese plan en la cabeza de uno o como, pues, ¿cierto? Para que en las conversaciones que vos logres tener con esa persona, le puedas ayudar a que tenga éxito en el papel nuevo, en el puesto nuevo, en el proyecto nuevo, en fin, lo que sea, ¿cierto? Pero es uno como anticipar eso y pensar y que sea en forma, para mí importante, que siempre sea en forma de preguntas. En tu experiencia,
Y me gustaría escuchar un par de ejemplos de uno u otro lado, porque me imagino que vos, porque vos mismo lo dijiste, hace 6 años ni idea tenías de qué era esto. En tu experiencia, digamos, ¿qué resultado tiene ambas formas de liderazgo? ¿Qué resultados has visto? Por el liderazgo de servicio, como abrimos el capítulo, el cuento mío, que yo pude definir un papel nuevo en el puesto mío. ¿Por qué? Porque yo creo que aplicar de estos principios nos ha dado ese resultado, ¿cierto? Ajá. Porque muchas compañías, digamos, sobre todo la industria de nosotros, muchas compañías, el CIO ya es como el último capítulo de la transformación tecnológica de una compañía de estas, Ok. ¿cierto? O sea, si vos llegas a un momento donde vos podés justificar tener un CIO, aquí ya llegamos, o sea, estamos a lo máximo. No, eh, no, y este es el ejemplo. Si vos simplemente pensás de esa forma, entonces ahí te vas a estancar, ¿cierto? Ese es Pero el si techo que vos, hablábamos del liderazgo, que la organización llega hasta donde llegue el pensamiento de los de arriba. exacto. Entonces, pero entonces vos tenés que ayudarle al equipo que te apoye. Entonces, bueno, entonces ahí hay un resultado, ¿cierto? Es nuevo, quién sabe, ¿cierto? Pues obviamente pensamos que esto es una cosa interesante y nueva Ujú. y ahora en lo que me voy a poder enfocar yo va a ser importante para la compañía, etcétera, ¿cierto? Entonces, muy bien. A ver, por el otro lado, yo creo que hay momentos y yo creo que ¿Válido? sí, yo creo que es un tema importante porque eh, no lo hemos dicho y es que vos ser una clase de líder no quiere decir que no puedes ser la otra clase, Y no significa que la otra clase no sea mala. Es que que es sea algo muy mala. importante. Y aquí vamos también a un tema que podemos hablar más adelante, que es, no está mal usar Waterfall. No Sí, está mal usar Project Management tradicional sí. para muestra un botón. Yo ahorita estoy utilizando Project Management tradicional dentro de Intelios, Sí, sí, no, ¿verdad? de acuerdo, exactamente. Entonces mira, por ejemplo, si vos tenés un problema eh, de técnico, o sea, de que, a ver, hagamos un ejemplo, manejando un equipo técnico con infraestructura y todo, entonces vos cada semana se te caen los sistemas principales, ¿cierto? Ajá. Y ya se ve que es una cosa que ocurre bastante. No es que, pues, ¿me entendés? No es que pase una vez No, al no, año o totalmente. una vez cada 5 años, pero cada semana tenés algún problema, ¿cierto? Si vos como líder en ese momento te pones a bregar a ser el líder progresivo, servicial, te vas a demorar demasiado. O Ujú. sea, ese no es el momento. En ese momento vos lo que tenés que ser es un líder más tradicional, más de mando, o sea, y es reunir el equipo que es responsable de eso y decirles, bueno, entonces, esto es lo que tenemos. Se nos está cayendo esto todas las semanas. Aquí hay que hacer unas cosas muy importantes muy rápidamente en una secuencia. Y esto es lo que vamos a hacer. Ujú. Y no vamos a hablar ni vamos a discutir, o sea, se puede discutir un poquito de entre, digamos, los detalles de cómo, pero no vamos a ponernos a hablar de filosofía en ese momento. Por supuesto, ni a discutir el orden de las cosas, ni que hay ¿Y otras esto qué quiere decir? prioridades. Sí, definamos qué es una silla. Sí, el famoso ejemplo de nosotros aquí, sí. Definamos que es una silla. Saludos a Denali. Eh, en todo caso, exactamente. Entonces, en esos momentos, y como más o menos ligado a lo que decía yo antes, que hay momentos donde el equipo quiere que uno tome unas decisiones directas. eh, y bueno, y te digo, hay un momento también importante, que es cuando le toca a uno despedir a una persona. Opa, ok. Uf. No, tengo que admitir, y aquí yo sí voy a jugar mi consulting card. No me ha tocado, por Ujú. dicha. Sí. Em, He tenido mis momentos de así, de dar ultimátum y demás, pero no me ha tocado despedir a alguien. Entonces, es algo que personalmente no sé. Entonces, contanos, porque es un tema que se las trae. Sí.
Bueno, primero te digo que yo creo que pues, nadie está preparado para ese momento. A mí, bueno, no sé, yo me Ni te acuerdo, preparan ni te enseñan nada para y ese te- momento. exacto, de pronto, si estás de buenas, tenés un equipo de recursos humanos a donde vos ya has manejado, digamos, ese problema con una persona y de pronto te pueden dar con algunos consejos Ujú. antecitos del momento, pero psicológicamente, por el punto de vista de simplemente no tener la experiencia, olvídate. O sea, yo me acuerdo, pues casi en 100% detalle, la primera despedida que me tocó hacer a mí, ¿cierto? Entonces, ponerlo así, Ok. ¿cierto? Entonces, a uno se le queda grabado ese momento siempre, pues me parece a mí. Em, pero, pero hay momentos, o sea, vos tenés, como líder, tenés que hacer eso a veces. ¿Cómo te marca una experiencia así para ser un mejor líder? ¿Qué aprendiste vos de esas experiencias o de esa primera experiencia para decir, mira, esto me lleva a ser el mejor líder de equipo, director, etcétera? Muy buena pregunta. En el momento, ni idea, porque uno en el momento está muerto de miedo y simplemente o sea, uno siempre está como viviendo en el momento y uno es como afuera del cuerpo de uno mirando. O sea, eso más o menos me pasó a mí. No puedo creer que esto es lo que me está tocando hacer en este momento. Pero, pero qué, ya uno haciendo, pues reflejando y mirando y pensando de cómo ha sido ese trayecto, yo digo que esos momentos, primero que todo, si son justificados, no solamente la persona que uno está despidiendo, completamente entiendo que, pues, es muy difícil uno decir si la persona va a sentir que fue justificada la cosa. Siempre la persona va a decir que esto no fue justo o alguna cosa, Sí, ¿cierto? sí, A sí. veces, a veces se dan cuenta, me ha tocado eso también, que la persona eh, no la tuve que despedir, pero renunció. Entonces, eso es ponerle sí, eso es un momento que de pronto se puede meter dentro del marco de la parte más humana. O sea, si vos puedes tener una conversación con una persona y decirle, mira, esto está pasando, esto es lo que encontré, pues sea, lo que sea el Ujú, tema, ujú. y esa persona, y vos le puedes abrir esa puerta a esa persona y decir, porque, mira, pues ya sabemos para dónde va esto, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. O sea, y tener esa clase de conversación con una persona que ellos puedan, y hay muchas, pues, obviamente hay muchas condiciones, hay muchas, cada momento es distinto. No, y Eh, hasta en cada país es distinto. y en cada país es distinto, no, completamente, ¿cierto? Pero bueno, entonces eso es una parte. Pero la otra parte que te iba a decir es que eh, piensen que el equipo va a ver lo que vos hiciste, ¿cierto? Y entonces, ellos, ¿qué señales estás mandando? Ok. ¿Cierto? Porque vos como líder, si vos no actúas en una situación donde es evidente que una persona del equipo es un problema, el equipo en general se le va a ir la confianza que te tiene. Sí, claro. Este tipo, este man no es capaz de ver esto, no es capaz de manejar esto, y nosotros aquí llevando, como decimos en Colombia, llevando del bulto, Sí, ¿cierto? llevando al Entonces, Salbec. esos momentos, si vos es muy evidente la cosa y vos actúas correctamente, el equipo que te queda, yo creo que va a responder correctamente. Y el otro tema, digamos que puede ser que a la persona que te toque despedir, porque ha estado dentro de tu equipo, y si vos sos de esta clase de líder y manejas estas filosofías, vos conoces a esa persona, ¿cierto? Ujú. Y entonces, en el momento de la despedida, de pronto hay un chance a donde esa conversación puede ser un poquito mm, más suave, o más, digamos, más humana en cierta forma. Entonces vos como líder puedes pensar, a esta persona ¿cómo la puedo despedir? La tengo que despedir así rápido y se acabó porque hay un problema muy grande. Acuérdense, por ejemplo, que en el tema de sistemas nosotros manejamos mucho el tema de seguridad. Sí, Entonces claro. hay gente que de pronto vos no sabes cómo van a actuar, entonces vos tenés que hacer una cosa muy rápida y una cosa muy coordinada, eso es una cosa difícil, ¿cierto? Pero hay otros momentos donde no tenés ese riesgo, entonces ya puede ser una cosa más suave, por decirlo así. Y es uno como aprender de la persona, aprender las características de la persona y cómo
cómo enmarcar esa despedida. Bueno, y ahí entra ya todo un tema, hablando del servicio, del liderazgo de servicio, eh, que es a final de cuentas conectar con la gente y llegar a conocerla. Porque eso es lo que te permite, digamos, ser un líder al servicio del equipo, te permite conectar, te permite llegar a tener esa capacidad, incluso como vos decías, de tener una confianza, de tener una conversación muy difícil con alguien, eh, para que incluso no tengas que pasar por todo el proceso de un despido y demás, pero también te permite, digamos, que fue uno de los temas que me gustó mucho que Santi en Colombia eh, nos propuso, que es cómo manejar equipos de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes eh, realidades. Y a final de cuentas, y yo te lo mencionaba, eh, para mí viene mucho relacionado a esto porque a final de cuentas es entender cuáles son las necesidades del equipo también a nivel cultural. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos gente en Estados Unidos, tenemos gente en Costa Rica, tenemos gente en Georgia, tenemos gente que ha estado en Nepal, tenemos gente que ha estado en Pakistán, eh, ¿verdad? En India. Entonces, parte de poder, de ser un líder al servicio del equipo es también llegar a conocer a tu gente a nivel personal y eso requiere también todo el contexto. No es que te vas a volver el mejor amigo de la persona. No. Sí, sí. Hablando de ese tema, sí, y Santi nos puso el tema este de diversidad, y me parece excelente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue la cosa? Entonces, o sea, ¿cómo ligamos esos conceptos con un equipo diverso? Y esto fue un efecto de la pandemia para nosotros que nos dimos cuenta que podíamos deshacernos del espacio físico y mirar más abierto, más arriba, más afuera en el mundo y conseguir gente. Así nos conocimos nosotros, ¿cierto? Entonces, Bueno, ahí está el ejemplo. y vos me hacías hace no mucho, me hacías una pregunta de que si nuestro éxito se da ¿cómo se llama? A la similitud cultural que teníamos, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que Costa Rica y Colombia comparten hasta dichos, Sí, ¿verdad? En la forma de hablar siempre nos confunden, incluso por el cantadito. Eh, pero hubo una pregunta que Santi nos hizo que a mí me llamó mucho la atención y es cómo manejar esa parte del choque cultural. Por ejemplo, si nosotros aquí en Latinoamérica, que trabajamos muchísimo con ustedes, con Estados Unidos, con el norte, pero a veces nos toca trabajar con otras culturas aquí en Latinoamérica y chocamos mucho, porque no sabemos cómo manejar eso, ¿verdad? Y para mí es un tema 100% de cómo se maneja a nivel de liderazgo y cómo abrís los canales de comunicación, cómo manejas el conflicto, cómo manejas, incluso, por ejemplo, a mí me pasó trabajando con amigos panameños. En Panamá tienen su semana de carnaval y tienen sus semanas de feriados y aquí en Costa Rica no. sí, ¿Verdad? Entonces nosotros teníamos que trabajar el equipo que estábamos tratando de manejar todo la entrega de producto, todo el tema del ciclo de los sprints a nivel de entregas, el backlog, etcétera. Nos tocaba trabajar alrededor de eso y no podíamos pretender de que simplemente porque estaban trabajando con nosotros todo ese contexto iba a desaparecer. Entonces, si vos utilizas una manera muy tradicional de liderazgo, al final de cuentas les vas a terminar pidiendo a la gente, no, tiene que venir a trabajar. No me interesa que todo el mundo esté de fiesta, usted tiene que venir a trabajar. sí. Sí, Sí, bueno, y hay momentos así, ¿cierto? O sea, sin embargo, nosotros estábamos manejando otro tema no relacionado, pero estábamos hablando que a la gente le parecía que una cierta cosa que nosotros hacemos aquí se estaba imponiendo, a la gente se le estaba imponiendo eso. Y entonces, en la conversación que tuve yo con esta otra persona, yo le dije, sí, o sea, en puestos hay cosas que son, o sea, sí, o sea, viene hay, con el puesto, ¿cuál es viene el con el horario? puesto. ¿Cierto? ¿Cuál es el horario? Digamos, en el puesto mío, yo tengo cierta autoridad de firmar ciertos contratos, pero no otros. Yo no puedo simplemente decir, no, eso no, entonces no. ¿Cierto? Entonces sí, hay cosas así que sí hay que imponerlas, digamos, para crear como una base de armonía entre la diversidad, ¿cierto? Totalmente, Entonces son como totalmente. unos acuerdos, digamos, concretos y unos un poquito menos, pero son acuerdos. Pues es que vos le acabas de dar al clavo en la cabeza, el tema de los acuerdos.
Es que muchísimas veces, y de nuevo, entra el tema de vos como líder te tenés que interesar en, sí, hay reglas que se tienen que cumplir y hay reglas y horarios que se tienen que hacer y cosas que se tienen que vienen con el contrato, que vienen con los acuerdos. Sí, El problema es cuando los acuerdos no existen y se trabaja bajo expectativas y no exactamente. se tiene la capacidad de llegar y tener una conversación abierta, transparente de esas mismas expectativas y se imponen esas expectativas en vez de imponerse los acuerdos. Exacto. Exactamente, no, eso yo creo que ahí está, ahí es eso es completamente la clave, ¿cierto? Eh, y sí, porque yo te digo, mira, en el equipo de nosotros que es pequeño, digamos, es muy pequeño en comparación sobre todo con organizaciones grandes, pero ahora estaba mirando yo aquí un documento que tenemos y mal contado hablamos 9 idiomas distintos, Sí. ¿cierto? Entonces, pero bueno, entonces un acuerdo, ¿cuál es el idioma que vamos a hablar aquí? Pues en Estados Unidos es inglés. Y entonces, claro, que cuando vos y yo nos juntamos, obviamente nosotros hablamos en español, porque pues es más fácil y más rápido y lo demás. Pero en el equipo obviamente es inglés. No, y gente curiosa que además, ahí viene yo creo que la segunda parte. Entonces, tenemos los acuerdos, digamos, principios que se vuelven acuerdos. Sin embargo, en estos días yo le estaba diciendo a alguien que la filosofía que uno tiene que tener es principios primero, reglas de último, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Entonces ahí está, los principios, hacemos unos acuerdos y después lo que sigue es, digamos, una, ser curioso, honestamente, auténticamente, de la historia de cada persona. O sea, porque a la gente le encanta viajar. Mira en cierta forma lo que nos trajo la pandemia. Podemos literalmente viajar el mundo en cada reunión, Sí. ¿cierto? Entonces, en esas conversaciones que vos puedes tener con esa persona, uno a uno o uno a varios, lo que sea, pregunta, ve cómo te está yendo a donde estás. Que hemos tenido ejemplos aquí en el equipo de nosotros, donde en partes del mundo, donde no estamos nosotros, hay momentos difíciles. Sí, claro. Y hemos tenido literalmente gente que ha estado en unos momentos muy difíciles que uno dice, y para mí lo que me pareció un ejemplo específico que tengo en la cabeza, que esta persona estaba en una reunión literalmente en una de las situaciones peores que se pueden imaginar, o sea, digamos de condición física, de seguridad física, y yo dice, esta persona, ¿cómo está en esta reunión? O sea, Sí, literalmente es como, bueno, tengo que irme porque esto es en serio, chao. sí, 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 pero entonces ahí estamos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces, eso pasó y ya todo el mundo ahí mismo se puso alerta, o sea, ¿cómo lo podemos apoyar? ¿Cómo qué hay Eh, que hacer? pero ve incluso el interés genuino que ha generado, digamos, el interés genuino que vos has demostrado desde un principio como líder, porque todo eso permea hacia abajo, eh, de que todo el equipo, aunque todos estamos increíblemente lejos, o sea, estamos hablando que esta es una persona que está en Asia y Del otro teníamos lado del gente mundo, en sí. América, e Mm, incluso Europa, sí, preguntando, hey, ¿cómo podemos ayudarte? sí, ¿Verdad? O sea, sí. y esto es algo que es muy de este estilo de, por eso te decía que empieza por vos y permea hacia abajo, porque mantenemos una estructura muy así, aunque no trabajamos así, pero esto empezó por tu ejemplo. Esos son los principios. Sí, o sea, pues muchas gracias por decirme, porque es cierto. Pero el cuento no es que sea el cuento mío, ¿cierto? Es un cuento, digamos, genérico Total, para pero es que... un ejemplo nuestro, digamos, que vos Sí, que para mí es importante recalcar cómo, y aquí, a ver, yo trato de llevarme siempre algo de todos lugares donde he trabajado y hay ciertos conceptos que aprendí en Amazon que fueron los, por así decirlo, los principios de liderazgo que ellos mantienen. Y hay uno que a mí me gusta mucho que es lead by example, liderar por el ejemplo, porque es muy poderoso. Y eso es claro. algo que, digamos, te lo digo, o sea, y me consta que viene desde vos, pero es un ejemplo muy claro de cómo algo tan sencillo como el bienestar de una persona dentro del equipo, al mostrar interés genuino, Ujú. puede generar. Sí. De acuerdo. Eh, Te iba a decir que
la otra parte, digamos, de la parte de diversidad, que aquí en Estados Unidos estamos viviendo un momento muy interesante, digamos, culturalmente y políticamente. Eh, y aquí, digamos, hay un ataque muy fuerte contra programas que se han diseñado específicamente para aumentar diversidad. Y no vamos a tocar ese riel porque No, no, gracias. está bien. Pero mira, porque yo sé que gente que nos va a escuchar, eh, simplemente por la parte en el mundo donde están, no van a tener, digamos, acceso, o más difícil, lo pueden tener, pero es más difícil tener acceso a, digamos, diversidad, em, o sea, que, como te digo, extrema, o sea, amplia, digamos. Sí. Si vos estás si vos estás en Medellín, claro, que ahora Medellín se ha vuelto muy internacional, pero Medellín en el tiempo viejo mío, cuando yo estaba chiquito, no iba a ser una ciudad necesariamente donde ibas a encontrar una persona sí, de Pakistán o de, Ajá. ponerle, Indonesia, lo que sea, Australia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenés? Pero tenés otra gente, ¿cierto? Entonces vos puedes pensar de diversidad en ciertas formas. Por supuesto. ¿Qué tal si buscamos gente que no sean todos conocidos de la familia? ¿O qué tal si buscamos gente que no sean todos amigos de amigos que conocemos porque todos vamos al mismo Ok, sí, universidad? ahí voy a jugar un poco de abogado del diablo, porque aquí en Latinoamérica todo se maneja así. Claro, pero por eso lo estoy diciendo es porque No, lo he no, visto. y es un muy buen punto. Es un muy buen punto, porque es muy fácil buscar gente que sea afín a la forma tuya de pensar. El reto está en cómo buscar gente que te saque de esa zona de confort, que te rete a pensar diferente y que no te lo tomes personal. Sí, Es sí, que, eh, sí. eh, Mira, en los países nuestros, digamos, pues, eh, una parte de la ciudad, digamos en Medellín, una parte de la ciudad de Medellín y la otra parte de la ciudad de Medellín, digamos, partamos a Medellín en mitad. ujú. Entre más extremo te vas a esas mitades, lo estoy diciendo yo y lo digo para los que estén escuchando, no tengo mucha experiencia directa, entonces si estoy hablando lo que no es, me dicen, pero observaciones mías. Una parte de la ciudad que una persona de esa parte de la ciudad converse o tenga interacción genuina y profunda con una persona de otra parte de la ciudad, hacete de cuenta que estén en Australia y en Medellín. Oh, wow. O sea, ¿cierto? Y para la gente en Latinoamérica, pensemos en eso. O sea, Bueno, sí, sí, sí. A ver, y es muy difícil luchar en contra de un pensamiento sistémico, porque es que eso ni siquiera ya sí, pasa a la parte cultural. esos son cientos de años Claro. de esas estructuras. Pero bueno, ahí estamos. Para lo que la gente que le interese el tema de nosotros, pues pongámoslo de frente. O sea, nada de esto es lo fácil, ni lo Totalmente, tradicional. total. Y es que ser un líder al servicio de tu gente te va a retar a eso, porque va a haber gente que te va a pedir cosas con las que vos no vas a sentirte 100% cómodo. Sí, Ni sí. te vas a sentir 100% cómodo de escuchar a alguien decirte las cosas de frente, ni retarte tal vez en una idea que vos tengas, que te sentís muy orgulloso al respecto y que llegue alguien y te diga, mira, es que por ahí no es, o Exacto. eso está mal por esto, o hagámoslo de manera diferente y que tenga mejores resultados que vos. Sí. La buena noticia, por lo menos por la experiencia mía y de pronto la tuya también, es que entre la primera vez que te pasa eso, te duele. Sí, O sea, eso sí, arde, ¿cierto? sí, Pero, sí, pero sí. entre más te ocurre, oye, sí, y también sobre todo si ves que te dan resultados positivos, como todo en la vida, ya se vuelve más fácil. Y antes lo querés, o sea, ¿me entiendes? Lo deseas, o sea, vos decime. Total, es más, vos y yo tuvimos una conversación hace no mucho al respecto de que qué pasaba si te decían que no, que vos hacías todo bien. Y yo, pues ok, pues empecé a preguntar por qué ellos consideran que haces todo bien. Tal vez Ujú. ahí van a descubrir un área de mejora que
mira, sí, tal vez estoy haciendo esto, pero puedo hacerlo de mejor manera, ¿verdad? No siempre tiene que ser algo negativo, pero eso mismo que vos decís, al principio uno, ¿verdad? Lo rechaza, lo evita, y ahora más bien es como, por favor, dígame qué estoy haciendo mal. Sí, pero entonces, mira, para ponerle, digamos, el punto a este tema de diversidad en los equipos y de estos conceptos, a ver, número uno, si estás manejando una cultura de organización que no es así y lo querés lograr, pues te digo que lo puedes empezar buscándolo por gente de pensamientos distintos, Totalmente. de partes económicas distintas de tu ciudad, de tu país, de lo que sea, eh, y hablar con tus líderes y decir, mira, bueno, y entonces yo creo que lo primero que van a preguntar, ¿y para qué? ¿Cierto? ¿Y para qué? ¿Para qué? Si estamos bien con todos los amigos que tenemos aquí que nos vemos todas las noches en la discoteca, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿para qué? Pues porque gente de partes distintas del mundo, de la ciudad, vienen con perspectivas nuevas, con maneras de pensar nuevas, con culturas nuevas, así buenas y malas, ¿cierto? O sea, pero la otra parte que es importante aquí, que es que, pero al fin de cuentas somos todos personas, ¿cierto? Entonces, podemos ligarnos muy fácilmente como personas primero y ya después explorar como estas diferencias y estas maneras de pensar distintas. Y yo creo que eso enriquece el equipo y tiene, y se ha demostrado, o sea, no me crean a mí, vayan y hagan las investigaciones, se demuestra que Sí, sí, sí. mejora los resultados de los equipos, tener diversidad y diversidad de pensamiento. Quiero enfocarme mucho en eso y menos en que nos aparecemos distintos. O sea, no. Bien, o sea, eso es como secundario, el efecto secundario de tener diversidad, porque venir de otra parte del mundo, fine, está bien. Pero primero es que pensamos distinto, pero creemos en algunos principios iguales y no estamos de acuerdo en ciertas formas. Es que ese es el punto. Al final de cuentas, no es buscar a alguien que sea tu persona que te diga sí, 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 por miedo, por respeto, porque le caes muy bien. O sea, Sí, si vos quieres fomentar esto, tenés que buscar a alguien que te diga que no. sí, exacto, Punto. exacto. Bueno, yo creo que entonces dejemos ahí. Dejemos ahí el tema por hoy. A todos aquellos que nos están escuchando les agradecemos mucho si nos comparten, por supuesto, y si tienen algún tema que les gustaría que abordemos, profundicemos y demás, por favor nos lo hacen saber en los comments. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.